Bueno, momento de recibir a Eduardo Blasina, ingeniero agrónomo y bueno, también director del Museo del Cannabis. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenido. ¿Cómo les va? ¿Cómo le va, Eduardo? Muy bien. Bueno, Muchas gracias por la invitación. ya hablaremos de UPM2 y del tema también medioambiental, etcétera, que implica esta inversión. Pero antes, contar y repasar que, bueno, usted fue justamente asesor de uno de los candidatos en este periodo electoral, que fue Ernesto Talvi, en materia justamente medioambiental y también me imagino que por su especialidad en asuntos de agro, entre otras Sí, cosas, ¿verdad? en las dos cosas. Bien, y no tuvo inconveniente de luego, porque en un momento se hablaba de que no estaba seguro en su decisión de voto en un balotaje, pero finalmente después decidió, por lo que fue el compromiso adquirido por el Partido Nacional, de acompañar también las propuestas, ¿verdad?, de ese partido que terminó ganando el balotaje. Sí, a mí como votante me gusta analizar hasta el momento de votar mi decisión, pero creo que la lógica de la alternancia es positiva para Uruguay, así que no tuve ningún inconveniente, pero no tenía ningún apuro por decir muchos meses antes lo que iba a ser mi voto, porque no tenía ningún apuro por decidirlo, digamos, ¿no? Nunca me aparté de mi lógica de buscar un voto racional, y esa racionalidad implicaba escuchar hasta los últimos días las distintas posturas, dado que Talvi no llegaba a la definición del balotaje, así que en su momento no manifesté una intención predeterminada, pero creo que en el balance la alternancia es buena para Uruguay. Bien, esto se lo pongo un poco en contexto porque, bueno, se está por allí manejando la posibilidad de que efectivamente, si se crea este Ministerio de Medio Ambiente, usted pueda estar al frente del mismo. La primera pregunta va por el lado de qué le parece que la creación de un Ministerio del Medio Ambiente independiente, ¿verdad?, del Ministerio de Ganadería. Yo creo que no debe necesariamente implicar crear un nuevo ministerio. Creo que Uruguay tiene ahora un ministerio que se llama de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, y creo que vivienda tiene mucho más que ver con el desarrollo social que con el medio ambiente. Entonces creo que ahí tal vez lo que hay que hacer es darle más especificidad a ese ministerio, que sea de ordenamiento territorial y medio ambiente, que es algo que sí tiene una lógica articulada, y vivienda, o pasarlo a desarrollo social, o bueno, me parece que si no queda como un ministerio que es de todo un poco, termina teniendo Si yo metí ganadería en el medio. Podría interpretarse Pero bueno, en realidad es más cercano, ¿no? Creación de nuevos cargos, podría interpretarse como que hay que hacer un nuevo edificio, nuevos funcionarios, y esto podría no ser así. Yo creo que podría no ser así, porque en un momento en el que decimos, bueno, sabemos que tenemos un déficit muy grande, que hay que achicar ese déficit, proponer un nuevo ministerio suena a contradictorio, y para mí también es contradictorio un ministerio que agrupe cosas tan distintas y donde el propio nombre está diciendo que el medio ambiente es lo menos importante, porque no tiene un orden alfabético el nombre, ¿no? Es lo más importante es vivienda, después el ordenamiento y después el ambiente. Entonces, en ese sentido creo que tal vez es más ordenado decir, bueno, el desarrollo social incluye la vivienda y el ordenamiento territorial y el medio ambiente tienen un ministerio que es específico para eso. Bien. Y no implica eso, ni generar más cargos, ni simplemente ordenar más racionalmente la estructura estatal. Sí, suena lógico además. ¿Y cómo llega entonces su nombre a figurar como de los No, casi que confirmados incluso para encabezar? No sé cómo llega, pero a mí nadie me ha planteado nada, así que parto de la base de que si a esta altura nadie me ha planteado nada. ¿No ha tenido reunión con la calle Pou? No, o sea, me he reunido alguna vez, pero no por este tema, o sea que parto de la base de que no voy a ser ministro de nada. Me parece que eso es algo que dijo Carlos María Uriarte en una entrevista, pero creo que era una idea de él, con el que tengo una gran amistad, y creo que es parte de esa demostración, una demostración de amistad y de cariño de Carlos María, pero no algo que se esté manejando. O sea, por lo pronto no hay ministerio confirmado, por tanto no hay cargo que le hayan ofrecido, pero Eduardo Blasina, en este gobierno, en esta alternancia, ¿va a trabajar cercano a las políticas medioambientales? Y en ese caso, ¿dónde? Lo que pasa es que eso no me corresponde a mí, no es algo que yo pueda definir. A mí nadie me ha planteado que trabaje cerca de las políticas medioambientales. Sí creo que por la amistad que tengo con Carlos María, y hemos trabajado con Carlos María Uriarte durante toda la elaboración del programa de Ciudadanos, y tenemos una relación muy buena,
seguramente en lo que él quiera que yo lo ayude, lo voy a ayudar, pero después, nada, esto es como ser hincha en cuadro de fútbol. Si te piden que ayudes en algo, ayudás, pero yo ni tengo una ambición personal de ser parte del gobierno, ni nadie me ha propuesto nada en concreto, así que al día de hoy soy un ciudadano más. El problema cambiando un poco entonces el tema de esta posibilidad política, el problema de las cianobacterias, ¿es un problema que llegó para quedarse? Yo creo que tenemos una gran chance de que llegue para quedarse, o por lo menos que no es de fácil resolución, porque tenemos varios componentes, pero hay un componente temperatura que nos va a jugar en contra. O sea, el planeta se está calentando y a más calor las cianobacterias se reproducen más, como vemos cada verano. Y tenemos que frenar la llegada de fósforo al agua y creo que eso es un desafío muy grande que va a tener la próxima administración. Si hay fósforo y hay calor, van a haber cianobacterias y más allá de que creo que es un deber ético tener agua limpia, como país turístico estamos regalados, ¿no? ¿Hay que procurar suspender el glifosato en el sector productivo? Hay que procurar medir bien qué es lo que está llevando a que tengamos este problema y ver cómo se soluciona. A mí no tengo la impresión que el glifosato sea el causante de esto, porque, por ejemplo, ahora aparece el arroyo Balizas. Yo no tengo noticias de que sea un lugar donde se usa glifosato masivamente, ni mucho menos. O que conecte con otro cauce problema, tampoco. No, yo creo que es un problema mucho más complejo. Sí que, como veíamos en la información de UPM, el saneamiento lo tenemos que modificar. Yo creo que el saneamiento, el tratamiento de las aguas del saneamiento es clave porque es una fuente de fósforo fundamental. Creo que va a haber que cambiar manejos ganaderos y manejos agrícolas. Pero me parece que el glifosato es como una palabra mágica que le adjudicamos la culpa de todos los males. Y creo que es un tema más complejo. Si nos quedamos con eso, no lo vamos a solucionar. Tenemos que tener políticas de protección de los cursos de agua que sean integrales, que fortalezcan lo que es monte nativo ribereño, que den pautas claras. Es como ordenar el tránsito. A tantos metros de un curso de agua hay cosas que no se pueden hacer. Hay que revisar la fertilización de los cultivos, hay que revisar cómo viene el agua de otros lugares, pero tenemos un factor que es el temperatura, que sabemos que va a estar cada vez jugando más en contra en todo el mundo para estos temas. Es algo que pasa aquí, que ha pasado en las costas de México, que ha pasado en Irak, o sea, en muchos lugares estamos viendo consecuencias, entre otras cosas, de tener temperaturas más altas y aguas más contaminadas, ¿no? Ahora, ¿esto no se vio venir, Eduardo? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Porque ¿por qué de un verano a otro no nos encontramos con esta situación, como fue la temporada pasada, que nos alarmó a todos, como si hubiera caído, ¿no?, un meteorito de arriba y nos hubiera provocado esto? ¿No era algo que se podía prevenir? ¿No era algo que se sabía de antes que podía pasar? Nos agarró por sorpresa, no fue de sorpresa, sino que no se pudo contener. ¿Cuál dirías tú es la explicación a este fenómeno que por lo pronto a los ciudadanos comunes nos impactó, ¿no? Como sucedió de un día para el otro. Yo creo que es algo que es gradual, que ya se daba en playas de Colonia, de San José, pero que como no son destinos top turísticos, de repente no pasaba nada en otros veranos, ¿no? Era un problema para la población local que de repente no le prestábamos atención. Lo del año pasado fue sorprendente, pero creo que la biología es así, ¿no? Es como que te digan, bueno, vos tenés el colesterol un poquito alto, un poquito alto, un poquito alto, y no haces nada, y bueno, un día te da un infarto, y bueno, lo podías haber previsto, tenías algún síntoma, pero nunca sabes exactamente cuándo lo que es un pequeño problema se convierte en un gran problema. Lo que me parece que también desde que pasó el año pasado hasta ahora yo no me enteré de nada en concreto que se haya hecho. Es como, bueno, pasó el año pasado, como llegó a Punta del Este, yo pensé que eso iba a generar toda una serie de alarmas y de acciones. ¿Qué acciones, por ejemplo, sentís que no se tomaron que se podrían haber tomado? Y yo creo que todos tendríamos que tener mediciones muy claras de qué es lo que pasa en nuestros ríos, cómo llega el agua, por ejemplo, ¿no? Eso es clave, porque el río Uruguay no nace en Bella Unión, viene de zonas que son agrícolas ya y que tienen ciudades ribereñas. El Río Negro lo mismo. Y deberíamos tener
todos con la tecnología que hay hoy, una medición de cómo llegan y cómo va evolucionando la composición del agua en distintos puntos críticos de cada cauce, y creo que debería haber una página de internet donde lo podríamos ver. A partir de esa medición tenemos que ir desde los datos hacia atrás a ver dónde se origina el problema, porque si no es como tirar bolazos acusando, no, esto es culpa de los agricultores, no, es culpa de la industria, no, es culpa del saneamiento, es culpa de los brasileños o de los argentinos. Pero si no tenemos los datos... no tenemos los elementos claro, hoy para saber el estamos origen. tirando Y la variante térmica va a seguir. O sea, y la variante térmica nos va a seguir jugando en contra. O sea Claro. que ahí tenemos algo que nos va a seguir jugando en contra. Lo que tenemos que disminuir radicalmente es la llegada de fósforo y de nitrógeno al agua. Mencionabas el Río Negro. Hay también que medir especialmente o monitorear más allá de los controles que haga la propia UPM lo que pasa en el Río Negro. ¿Cómo está el Río Negro hoy? Y yo no lo sé con exactitud, pero ahí tenemos además un lago donde el agua estancada juega especialmente en contra, ¿no? Entonces, típicamente, para los que son de la ciudad, los lagos del Parque Rodó eran una gran fuente, eran verdes hasta que se puso un sistema de mover el agua, de modo de que bueno, eso limita la explosión de cianobacterias que siempre están en el agua y en una baja proporción son parte normal de la vida del agua. Lo que pasa es que si queda el agua estancada, con calor y con nutrientes, se reproducen, se multiplican fenomenalmente. El impacto de UPM2, ahora estábamos hablando de que la calle Pou ayer se reúne en una reunión protocolar, es decir, sin profundizar demasiado, pero ya está demandando, requiriendo que la empresa realmente sea muy explícita en el compromiso para con el cuidado del agua. Ahora, el impacto que va a tener una de las plantas más grandes en la historia del país. Bueno, pero ahí de nuevo... Sobre un río tan pequeño y tan comprometido como el Río Negro. Está bien, pero eso hay que razonarlo con un criterio de cuenca, ¿no? Es decir, bueno, UPM va a hacer algún vertido y a la vez va a solucionar el saneamiento de Paso de los Toros y de Pueblo Centenario. Bueno, en el balance, el Río Negro va a estar mejor. O sea, yo creo que Se ahí podría equilibrar. Con la inversión que va a hacer. Se podría equilibrar, o aún se podría decir, bueno, yo voy a poner 10, pero voy a sacar 30, porque hoy lo que se está tirando por el saneamiento es tanto. Entonces hay que tener esas cuentas claras y hay que decirles, bueno, traten al Río Negro como si fuera un río de Finlandia, porque en Finlandia los parámetros ambientales son altamente profesionales. Entonces, bueno, trátenlo como si fuera un río finlandés. Y aquello de la marca país Uruguay Natural... ¿En qué quedó? ¿En qué quedó el compromiso también de dar esa imagen al mundo, ¿no? Más allá del tema del agua y de este fenómeno de las cianobacterias, ¿qué otras señales quizás deberíamos empezar a profundizar como país, orientarnos en eso que también, bueno, en su momento fue fuerte como marca? Y tiene que ser fuerte porque para mí quien tuvo la idea de esa marca fue brillante, ¿no? O sea, es la marca que tenemos que tener en este siglo. Yo creo que hay otra cosa que es muy importante porque además en estos momentos en Madrid se está llevando adelante la reunión que se llama COP25, donde Naciones Unidas está analizando el tema climático, donde nos están diciendo, bueno, 2019 va a ser, si no el año más caliente de la historia, el segundo, o sea que todo sigue para peor. Uruguay tiene que ser un país ejemplo en términos de cambio climático y tiene que medir su balance de carbono. El problema central del cambio climático es que cada auto que vemos está tirando dióxido de carbono. Ese dióxido de carbono genera una especie de techo, los rayos solares entran, rebotan y una parte de ellos no se puede ir y entonces eso va generando un aumento de temperatura. Bueno, Uruguay, ¿qué balance de carbono tiene? Porque emitimos, como todos los países, pero no emitimos mucho porque no tenemos industrias que emitan demasiado. Y la forestación, que está tan en cuestión, pero es una manera de captar carbono, ¿no? Un árbol lo que hace es captar carbono del aire y construir su masa vegetal a partir de ese carbono. Y las praderas captan carbono también. Entonces, lo central para Uruguay es medir cuál es su balance de carbono. Posiblemente hasta seamos carbono positivos o seamos carbono neutrales. Y en base a esa medición, de nuevo, decir, bueno, sea cual sea, nosotros vamos a tratar de ser carbono positivos y vamos a tratar de ser un pequeño ejemplo en el mundo de cómo hay que hacer las cosas. El Uruguay natural hay que rescatarlo y empezar a revertir el deterioro que ha tenido, que hoy nos lleva a que sea un eslogan
que no es demasiado consistente, lamentablemente. Muchísimas gracias, Eduardo Gracias. Blasina, Muchas por gracias a habernos ustedes. acompañado esta mañana.